Muy buenas noches, mis estimados alumnos de la Universidad José Vasconcelos. Es un placer para mí estar con ustedes en esta segunda videocápsula, en donde vamos a trabajar en esta ocasión la información financiera y cuáles serían las técnicas de análisis e interpretación. Ya como bien les mencionaba en una cápsula anterior, que la importancia que tiene de reconocer ciertas cuentas, reconocer la información financiera que emite una empresa para poder destinar, ¿verdad?, cuáles son los recursos que ésta tiene y pues tomar decisiones importantes. Cabe mencionar que esta información financiera se va desglosando con base a las normas de información financiera que se denominan las NIF, ¿sale? Posterior a esto, vamos a conocer un poquito cuál es la estructura que vamos a manejar y vamos a hablar primero, más bien desglosando el concepto que son los estados financieros, ya que esto se habla, ¿verdad?, de los reportes, se habla de que se emite por parte de una empresa y que son importantes, etcétera, etcétera, pero también es importante que nosotros conozcamos a fondo cuál es un concepto como tal. Me voy a permitir a darle lectura a este pequeño párrafo en donde ustedes van a profundizar un poco sobre con los conceptos más relativos. Nos dice, son la manifestación fundamental de la información financiera, son la representación estructurada de la situación y desarrollo financiero de una entidad a una fecha determinada o por un periodo definitivo. Al hablar de una fecha determinada o un periodo definitivo, quiere decir que estos estados financieros se pueden sacar, por ejemplo, cada mes o al cierre del ejercicio. Si hablamos de periodos, vamos a hablar del periodo del 1 al 30 de cada mes, y si hablamos de un ejercicio, del 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, cualquiera de estos dos son elementos básicos como para poder emitir esa información financiera. Pero ¿cuál es el propósito de esta información financiera? Es sobre todo proveer una información de una entidad acerca de su posición financiera. Como bien les había mencionado, cuál es la situación económica o las operaciones financieras que va generando durante un periodo y llevar a cabo el resultado. ¿De qué? De todo el capital que va o que obtiene o que tiene una empresa. ¿Sale? Aquí nos dicen los cambios en su capital contable o patrimonio contable y en sus recursos o fuentes, que son útiles al usuario en general en el proceso de la toma de decisiones económicas. Como bien les decía, los estados financieros son sumamente importantes para la toma de decisiones de la empresa. ¿Tienes utilidad? Ok, ¿en qué lo vas a invertir? No tienes utilidad, tienes una pérdida, entonces, ¿qué acciones son las que vamos a tomar para que mi empresa pueda salir adelante? A esto nos vamos a enfocar a la NIVA 3, que habla sobre los usuarios en general, pero sobre todo habla sobre la estructura de la información financiera, ¿sí? Vamos a pasar a la parte de los estados financieros. Muestran los resultados del manejo de los recursos económicos a la administración de la entidad, por lo que para satisfacer ese objetivo deben proveer información sobre la evaluación de qué, de un activo, de un pasivo, de un capital, de un ingreso o costo, de los cambios en el capital contable o patrimonio contable y el flujo de efectivo en su caso, que vienen siendo de los cambios en la situación financiera. Aquí vamos a considerar un punto muy importante, ya que parte de lo que viene en la estructura de los estados financieros es, voy a emitir el estado de situación financiera, cuál es el elemento más bien cuáles son los elementos que componen esta situación. Vamos a hablar del balance general. Del balance general lo componen tres elementos muy importantes que viene siendo un activo, un pasivo y el capital. Activo, se los voy a resumir en una forma simple, son los bienes con los que la empresa cuenta. Los pasivos vienen siendo las obligaciones con lo que la empresa cuenta y el capital, pues es el capital
real en el que se encuentra la empresa, ¿sale? Entonces, cuánto tengo, cuánto debo y cuánto me sobra, por decirlo de esta manera. Pero a su vez se integra también con el estado de resultados. En cuestión del estado de resultados, podríamos manejar la parte de venta, costo, que vienen siendo las ventas, vienen siendo los ingresos, costo, gasto y la utilidad o pérdida. Al hablar de ingresos, vaya, es todo lo que nosotros vendemos dentro de la empresa. Al hablar de costo-gasto, implica la parte de cuánto compro, cuánto devuelvo, cuánto me bonifican, cuánto tengo de inventario inicial, cuánto tengo de inventario final, cuánto tengo de mercancía y sobre ello se va generando el sistema de costos. Eso lo vamos a ver en una clase ya mucho más específico para que ustedes vean cuál es la estructura de un balance general y un estado de resultados. Pero también existen dos reportes muy importantes que en este caso viene siendo el estado de cambios en el capital o patrimonio contable y el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo, pues obviamente su nombre lo dice, ¿no? Flujo de efectivo, todo con vaya, el dinero con lo que la empresa cuenta, el origen de este y la aplicación de este, que viene siendo los dos elementos muy importantes. Y por último tenemos el estado de cambios en el capital contable, como su nombre lo dice. Los socios y accionistas les interesa este informe para saber qué hicimos con nuestra utilidad, qué hicimos con nuestros dividendos, qué acciones vamos a tomar, si la empresa está teniendo esa utilidad, no la está teniendo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es muy importante que se manifieste esta información para que podamos trabajar en el resguardo de la actividad económica de la empresa. Entonces, esto es lo que estaremos desarrollando y se va a ir complementando con base a las normas de información financiera. Y esto es una estructura que vamos a trabajar durante este periodo. Pues bien, mis estimados alumnos, es para mí una satisfacción el hecho de estar trabajando y pues ir complementando sus actividades, ir complementando con estas videocápsulas la información que se van a trabajar durante la materia. Que tengan excelente tarde y ya estamos en contacto.